Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura lechera. Venimos de toda una hermosa tarde, primero con inventos culturales, luego con cultura energética, ahora continuaremos con cultura lechera, luego se viene Confesiones de una máscara. También estarán en vivo aquí todo el equipo de ATR, A Toda Rosca. Luego La Rocola, también lo vas a vivir en vivo. Después te relajamos un poquito con música, solo hasta mediados de julio, porque después ya vas a tener toda una programación, pero es divina la música al respecto. Y después ya tenés a Ariel Magirena con Y se nos vino la noche. Después tenés ya a Soundfly con Martín Quinteros, también de 22 a 0, y maravillosa la trasnoche de Radio Cristal con Martín Quinteros y todos los lentos románticos y boleros. Y de 1 a 8 tampoco te lo pierdas, porque tenés la mejor música todos los días con Daniel Martín. Y de lunes a viernes tenés de 8 a 12 en Tira, al lado Z, Hernán Slosnik. De 12 a 13 tenés En Clave Grote con Tito Garabal. Y a la tarde, aquí, lo que hay. Mira, sonó hasta cantito. Y llega el momento en el cual te digo que Cultura Lechera tiene este punto de vista. Uno, mi conductor es tambero. Tambero viejo, se diría en Carlos Casares, pero no por la edad, sino por la experiencia. Y al hablar desde el punto de vista del tambo, también estamos hablando de todas las economías regionales. Y cuando hablamos de economías regionales, nosotros preferimos decirle economías federales. Y cuando hablamos de las economías federales, hablamos de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, hablamos de la política. Y cuando hablamos de la política, hablamos de qué pasa con lo que pasa. Y hoy vamos a tener un invitado de lujo que nos va a contar algo que pasa, que en pocos lugares se ha dado difusión, pero que nosotros queremos tener su punto de vista, su apreciación y fundamentalmente qué le pasa a él con lo que pasa. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Lechera. Cultura Lechera. A veces una verdad, muchas veces soslayada y olvidada. Y aquí estamos, obviamente, en el éter, y el éter tiene que ver con el dial. Y el dial, acordate, 94.9. Aparte es un lindo número, 94.9, es fácil de recordar. FM 94.9, en realidad lo recuerdan muchos, porque hace... ¿Cuántos años hace que está la 94.9, Daniel? Muchísimos años. Estamos hablando de... 24 años, así que fíjense el reconocimiento. FM 94.9 en el dial, en donde ahora tenemos una antena, pero, ¿sabés? Estoy dejando mi vida. Tenemos una antena con cobertura en Capital, zona norte, zona sur, zona oeste y donde vos estés. Pero hay algo. La antena tiene un límite. No puede cubrir todo el territorio argentino y menos el mundo. Entonces, ¿qué dijimos? No vamos a crear solo un link. Vamos a crear una plataforma con formato streaming. Y así es que ambientamos este lugar con cantidad de metros cuadrados para hacerlo en formato streaming. ¿De qué manera podés ingresar? Como ingresás a cualquier portal de noticias, lo haces a nuestra plataforma www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos ves, allí nos escuchas, allí ingresas al portal de noticias propio. Cada uno tiene un trabajo distinto y cada uno es un equipo distinto que trabaja para nosotros. Y también te voy a decir que solo tenés todas las redes, pero una, que es Instagram, FM Radio Cristal 94.9. A la noche ya los vas a tener subidos a los programas para verlos cuando vos desees en el canal de YouTube, Radio Cristal 94.9. Si no querés la plataforma y nos querés solo escuchar como si fuera radio, tenemos aplicación propia, FM Radio Cristal. Vos colocás en Google FM Radio Cristal descargar, y en un solo clic, yo la tengo, en un solo clic ya nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo. Y a partir del 15 de julio ya lo que se viene es Cristal TV, que es un canal de televisión
propio, en donde, aparte de vernos, que nos vas a visualizar de otra manera en la plataforma, nos vas a poder ver también en las redes en vivo, nos vas a poder ver en Telegram en vivo, nos vas a poder ver donde vos casi que lo desees, no hay ningún impedimento para que nos puedas ver. Y son celulares, en el caso del canal de televisión propio, sea Android como sea iPhone. Aparte, vas a tener una programación las 24 horas del día. Y también, después voy a hablar con Daniel, porque de algunos programas vamos a hacer repeticiones, porque obviamente es un canal de televisión. Así que prepárense, porque va a ser algo muy, pero muy importante, y ojalá que formen parte casi todos los que también están en radio con nosotros, porque ya pasamos a canal de TV propio. Y ahora llega el momento de presentar a mi co-conductor. Él siempre va a estar con el Servicio Meteorológico Nacional, porque pobre, siempre le pregunto al Servicio Meteorológico Nacional y siempre me dice, en Córdoba estamos con estas temperaturas. Y otros que salen de otros lugares también me dicen, ya sé, el Servicio Meteorológico Nacional, me salen de Tierra del Fuego, de Río Turbio, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y me dicen el Servicio Meteorológico Nacional, porque ya saben que se los voy a preguntar. Entonces yo creo que antes de salir conmigo me dicen, Ale, esta es la temperatura. Los adoro. Estamos con él, militante político con participación en diferentes organizaciones ligadas al campo argentino. Apuesta porque el Estado se involucre en la defensa de las economías regionales y o federales, principales generadoras de trabajo, arraigo y riqueza para toda la comunidad. Él es Juan Melchor, pero es conocido por todo el mundo como Juanchi Trocero. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juanchi? Hola Alejandra, buenas tardes para vos y a toda la audiencia, un gusto. Qué placer. ¿Cómo están en Córdoba? Mirá, estamos con un día soleado, frío, fresco, pero agradable, digamos. Bien. Menos de 20 grados. Como los días que deberían ser, por lo menos para endulzar un poco el alma y el ánimo de la gente ante tanta mala noticia, ¿no? Sí. Para algunos, no para todos, porque veo que para el Fondo Monetario Internacional es bárbaro, la aprobación de la ley básica que te pica. ¿Se Así podría que, decir que es un día peronista en Córdoba? Por el clima, claro. No por el resto. No, por el clima, obviamente. Por el clima es un día, por el clima es un día peronista, pero por creo el que clima. para la doctrina peronista es un día triste, ¿no? Sí. Para los que comulgamos con una doctrina cercana al pueblo, cercana a la gente, a las mayorías, ¿no? No al y tampoco lo sería que... por el gobernador que tienen, Martín Yarlora, que la verdad deja tanto que desear. Uno que asume como, ¿cuántos asumen como peronistas? Y lo que menos tienen son de peronistas, ¿eh? Bueno, todos sus diputados menos una diputada que entró en la misma lista de él, que es Natalia de la Sota. Sí, por eso lo dije. Contra, el resto de los diputados, viejos conocidos de siempre, tengo no sé, el gusto, el placer, no sé, ya tanto placer, pero de conocerlos a todos, sé de dónde vienen, cómo pensaban, cómo vienen pensando, pero cómo fueron mutando su pensamiento para llegar a esto, ¿no? Pero no sé cuál es la expectativa que tienen, ¿no? Que inaugurar un pedazo de ruta nueva, firmando esto. No, o sea, si obra pública no vas a tener. No, porque se hace cargo, el gobernador de nuestra provincia arregló, eso lo dice la prensa, lo dijo él, la terminación de la Ruta 19, sí. Que no, la Ruta 19, le digo al público, al oyente, comunica las ciudades capitales de Córdoba y Santa Fe, y pasa... O sea, entre medio de la Córdoba y Santa Fe está San Francisco, de donde es oriundo el actual gobernador de nuestra provincia y de ciudad de la que fue intendente también, ¿no? Y fue buen intendente realmente. Porque hemos sido coterráneos en mucho tiempo. ¿Cómo fueron las elecciones este fin de semana? No, en Río Cuarto ganó el candidato al que apoyaba el gobernador, el peronismo, que fue un gran mensaje para el radicalismo que apoya también a Milei, ¿no? Que el radicalismo, el juecismo. ¿Y cómo le fue a la Libertad Avanza en Río Cuarto?
No sé si, no sé, todavía debe estar contando los votos, a ver si encuentra alguno, me parece. Ah, por Pero eso te bueno, lo pero acá comunico. son todos, a ver, Ale, a ver, la libertad, en Córdoba la libertad avanza, puede estar representada por los candidatos del radicalismo, del juecismo, Sí, Hacemos por Córdoba, esos que dicen que a su vez son peronistas, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, o sea, acá tiene montones de referentes, de representantes, que bien, me parece que se están quedando sin tropa, ¿no? bien. Porque cuando vos hablas con la tropa y ves en las redes, o sea, Sí, percibo lo la mismo. tropa se está disparando. Mm. Yo te voy a decir algo, Juanchi, nada más ya está nuestro invitado del día de hoy, que hay mucho para hablar con él. La temperatura aquí, para decirte, es 12 grados 5, la humedad es del 44%, la presión es de 1013,8 hectopascales, el viento es oeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para sábado y domingo preparémonos con temperaturas bajísimas, sí polares, en donde vamos a tener sábado mínima de 3, pero se espera una sensación térmica que puede estar en los 0 grados, máxima de 9, y el domingo exactamente igual, mínima de 2, máxima de 12 desde el punto de vista que se esperan sensaciones térmicas que son menores. Del lunes en adelante son temperaturas típicas de invierno, en donde vamos a tener mínimas entre los 7 y los 8 grados. Pero ahora ya lo voy a presentar a él porque realmente hay mucho para hablar. Me parecía muy importante tener su punto de vista. No hay muchos lugares, lamentablemente, en los cuales se puede hablar de algunas temáticas, y acá, a través de Juanchi, damos esos espacios. Él es médico psiquiatra del Hospital Álvarez, dirigente histórico de la agrupación Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FESPROSA. Estamos en comunicación con Guillermo Muñiz. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a ustedes, a la mesa, a los oyentes. Mucho gusto de compartir esta charla con ustedes y muy prendido con la introducción que estaban haciendo, ¿no? A propósito de las cuestiones que están pasando hoy a nivel nacional y con los partidos políticos, por así decir, ¿no? Quería, a modo de introducción, Sí, reflexionar acerca de que hoy cuando hablamos de partidos políticos casi no se definen cosas. Sí me parece que lo que define cosas es quiénes son los legisladores, diputados, senadores, dirigentes sindicales que están del campo popular y quién no. qué bien. Porque estamos viendo cierta trasvasación, por así decir, ¿no? Sí. En los diversos partidos, sobre todo en los tradicionales, que hay de todo, digamos, ¿no? Entonces, en el peronismo, en el radicalismo, tenés en los partidos tradicionales de todo. Excepto en la derecha, que ellos, por cuestiones de negocios, siempre están en el mismo lugar, independientemente del candidato. Después, todo lo demás es bastante más difuso, ¿no? Es más, para la gente es más difícil encontrar en un partido político digamos, un cuerpo, ¿no? De coherencia en todos sus dirigentes y en todas sus líneas. Bien. Y en este sentido es algo para aprender, digamos, ¿no? Y un desafío para lo que viene. Cómo el campo popular y sus dirigentes en todos los planos pueden lograr esa cohesión y esa coherencia absolutamente necesaria frente a la avanzada de derecha, no solo en la Argentina, regional y mundial, que no para, ¿no? Bien. Ayer, más lejos, presenciamos un espectáculo nefasto en el debate presidencial de Estados Unidos. Sí, entre por Trump un lado, y Biden. están diciendo una cantidad de mentiras importante, y por el otro lado, Biden, que le cuesta hilvanar ideas, ¿no? Entonces, bueno, es compleja la situación y es un desafío para el campo nacional y popular trabajar en estas condiciones. Es un gran desafío para todos nosotros. Bien, Guillermo, buen análisis de inicio. Te va a dar la bienvenida también Juanchi. Juanchi. Hola Guillermo, un gusto tenerte en el programa y vos utilizando las palabras tuyas, ¿no? De la realidad del campo popular, y que por qué le agrego a la introducción que hizo Alejandra muy bien,
de por qué este programa de cultura lechera, y tratamos de englobar en cultura lechera la cultura de todas las economías regionales o federales, como lo acaba de decir ella, porque son los que menos voz tienen, ¿no? Los que necesitamos algún amparo, porque solo somos el último eslabón de la discusión, ¿no? Las economías regionales. Entonces nos ponen todas las condiciones, en general se le ponen a los productores, yo hablo desde la parte del productor de leche, no el que hace el producto. Entonces, y venía bien para una pregunta para vos, como a nosotros, ¿por qué? A nosotros no lo puedo decir que una persecución, pero sí que somos los más desvalidos dentro del abanico o del sector, ¿no? O de toda los que aportan a que termine un producto terminado. ¿Por qué esta persecución? ¿Cómo ves vos esta persecución, que un poco lo decía, a los referentes de los sectores populares, o a los sectores con menos voz, ¿no? Que tienen menos posibilidad de expresarse o de expresar su problemática? Un poco yo creo que algo dijiste de los partidos políticos que están muy difusos, pero bueno, pero la persecución desde el Estado, a eso me refiero, ¿no? Bien. Desde el Estado a todo esto, fundamentalmente los referentes, como está expresado en la persecución hacia vos. Yo quiero acotar algo nada más, Guillermo, para ya responderle a Juanchi, porque la idea es darle un marco, como yo les digo, un continente y un contenido a nuestros oyentes. A ver, lo que está aconteciendo es lo siguiente. El jefe de gobierno, Jorge Macri, pide el desafuero de un dirigente de FESPROSA, exactamente con quien estamos en comunicación ahora nosotros, que es Guillermo Muñiz. Y vamos a decir que ha recibido una comunicación de la Procuración de la Ciudad en la cual se solicita su desafuero para ser sancionado por defender a los compañeros del hospital y a todos los trabajadores durante la pandemia. Esto es lo que está aconteciendo en el caso específico de Guillermo, que ahora nos lo va a explicar. Pero también quiero, como esta persecución está con Jorge Macri, quiero también decir que la Secretaría de Derechos Humanos, UTEP, ha expresado su solidaridad y apoyo, y también lo voy a leer porque me llegó todo, porque cuando se publicitó que iba a estar en las redes Guillermo, me llegó la información. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, lo que estaba diciendo recién Juanchi, expresamos nuestro apoyo al doctor Guillermo Muñiz y nos sumamos al comunicado de FESPROSA que exige el inmediato sobreseimiento del doctor Muñiz, el retiro del pedido que quite de fueros y el cese de la persecución a todos los luchadores y luchadoras sociales en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí está unidad, solidaridad, dignidad, y está la firma del secretario de Derechos Humanos de UTEP, que es Lito Borello. Ahora sí, creo que he hecho toda esta coyuntura para que los oyentes sepan cuál es la persecución de la cual estaba hablando Juanchi, puedas vos expresarte en la pregunta que te hizo Juanchi y en la que yo voy a continuar para darte la posta, Guillermo, es ¿qué pasa con lo que pasa y qué pasó con lo que pasó? En principio, creo que tomando lo de Juanchi respecto de por qué nos quieren callar, digamos, ¿no? Es decir, ahí el Estado que ellos imaginan, la derecha, los sectores más concentrados de la economía, el Estado es un Estado para ellos, ¿no? Que prescinde en general de las inmensas mayorías, que es justamente el sentido que nosotros queremos darle al Estado, un Estado que atienda a las inmensas mayoría de las personas. Ellos quieren un Estado diferente. En ese sentido, ellos no necesitan pymes, no necesitan productores pequeños, no necesitan que la salud sea para todo el mundo, no necesitan que la escuela sea para todo el mundo, y entonces no nos necesitan a nosotros. Es más, no se preocupan por el estado cultural, la sanidad, el progreso de los grandes sectores de un país. A ellos no les interesa, y particularmente en la Argentina, que de lo que se trata para ellos es de hacer un país
en donde el extractivismo sea la única fuente posible de ingresos, ¿no? Y de actividad para ellos, lo demás no tiene mucha importancia. Entonces, a partir de ese esquema, por así decir, todos los que nos oponemos en cada una de las áreas a ese modelo de país, a ese modelo de Estado, en este tiempo sufrimos y vamos a sufrir situaciones probablemente muy complicadas si nosotros no nos organizamos y no nos proponemos hacer un frente de lucha de conjunto. Particularmente, yendo a mi situación personal, que puedo replicarla por varias, cuando se desata la pandemia en la República Argentina y a partir de mediados de febrero se produce el aislamiento, los hospitales y muchos comederos, merenderos, fueron los que pudieron sostener la alimentación y la salud de la población con lo que teníamos. Exacto. En ese sentido, había mucha demanda. Ustedes recuerdan que los hospitales estaban abarrotados, estábamos con una cantidad de personas que excedía largamente la posibilidad de atención. Sí. Nosotros teníamos colas de 1 cuadra para los testeos, para hacer los testeos de COVID, en el Hospital Álvarez yo trabajo. Y entonces, en una de esas mañanas, yo en ese momento estaba trabajando en la guardia de los martes del hospital, que prácticamente la guardia era el lugar más importante del hospital, porque como el consultorio externo estaba prácticamente parado y se hacían las consultas muchas veces por otras vías, no la presencial, entonces la guardia era un lugar donde se concentraba toda la atención. Sí. Es más, en aquel momento, además de las camas del hospital, que se usan normalmente en una guardia para atender y en las camas en los diferentes servicios, en la guardia se habilitó el baño, los baños para poner a pacientes, y tampoco alcanzaban. Las ambulancias que estaban en el hospital fueron también lugares de internación para algunos pacientes. En mi caso yo hago psiquiatría, algunos pacientes con dolencias y afecciones emocionales. Entonces estaba colapsado de personas y nosotros le pedimos a las autoridades del hospital, los trabajadores todos, les pedimos que nos proveyeran de los elementos de protección personal, que eran mascarillas, barbijos, lentes, en fin, guantes, una cantidad de elementos de protección que eran indispensables para que nosotros pudiéramos atender a los pacientes. Esto no llegaba en forma y nosotros tuvimos ese día donde se inicia todo este proceso, una asamblea, un debate, y le exigimos a la dirección del hospital y al Ministerio de Salud de la ciudad, encabezado por el doctor Quirós, que nos proveyera de elementos de protección que fueran útiles, porque al principio llegaron elementos que eran inaceptables para poder trabajar. Bueno, esta asamblea motivó que se me hiciera a mí una nota en el hospital, una nota por el formato que le di a la asamblea, es decir, una queja por lo que no llegaba, que eran los elementos de protección. En el hospital, en general, pasan infinidad de estas problemáticas y nunca pasan a mayores, se resuelven en el ámbito hospitalario. En este caso, y particularmente conmigo, por mi trayectoria gremial, que es de muchos años, pasó el hospital y llegó al Ministerio de Salud. Es allí donde en el Ministerio de Salud se resuelve iniciarme un sumario administrativo por reclamar, como les decía, los elementos de protección personal. Esto empezó en el 2020 y la resolución de este sumario administrativo fue una sanción que me hicieron, pero como yo tengo fueros gremiales,
tanto de la Asociación de Médicos Municipales como de la FESPROSA Nacional, estoy de alguna manera con una inmunidad gremial. Bueno, la Procuraduría en la gestión, en la actual gestión, Milei Macri, y como espalda de este intento que se está haciendo, el DNU 2370 o 7023, y la ley bases, donde tiene un capítulo que ataca las condiciones gremiales, los beneficios gremiales y las condiciones laborales. Entonces, al amparo de estas dos herramientas que muchos de los legisladores le han dado, lo que proponen es sacarme la tutela gremial para efectivamente proceder a la sanción en principio, ¿no? Esto tiene como primer medida, pero esto para mí tiene otros pasos que también me gustaría comentarles. El segundo paso es el amedrentamiento de todos los compañeros que de alguna manera protestan y luchan y quieren mejorar las condiciones salariales, sanitarias de la población en general. Y otro aspecto, en mi criterio más macabro aún, es que ellos desandan, por así decir, todo el andamiaje gremial que pueda protestar para hacer un recorte aún más grande de lo que tiene hoy en la ciudad el presupuesto en salud. Entonces, sin gremialistas que reclamen y con impartir cierto temor, queda como allanado el camino para seguir recortando el presupuesto que en la gestión del PRO en la ciudad es muy importante. Ustedes, no sé si saben, pero en la época que estaba Ibarra, nosotros teníamos el presupuesto en salud, era del 23% del Producto Bruto de la capital federal, sí, del ingreso de la capital federal. Hoy está en un 15%, a razón de 0,5 puntos por año está disminuyendo el presupuesto de salud, y el último año fue subejecutado. Entonces, hay muchos negocios detrás de la salud, y por eso sí intimidamos a los dirigentes gremiales de base, como es en nuestro caso. Ellos pueden perfectamente avanzar sin mayores dificultades, sin mayor resistencia en hacer los cambios que ellos necesitan. Bien, Juanchi. Tranquilo que se está desmuteando seguramente. Así que ahora cuando se... Ahí está. Ahora me escuchas, Ale. Si no me critique, Ale, por Dios. No. Le doy tranquilidad. Hago una aclaración, Guillermo. Primero voy a hacer una aclaración a Guillermo que a lo mejor no sabe. No soy periodista, Guillermo. Apenas trato de ser un buen peronista, que es distinto, ¿no? Bueno, pero eso no necesariamente, pero para que sepa que no hace falta coincidir conmigo en el segundo, en el aspecto, pero en el primero no soy periodista. No, Guillermo, más allá de eso, le hago una pregunta: ¿cómo ves cuántos son los beneficios que tiene para la salud la aprobación de la ley base? Ninguno. ¿A dónde ves? No, quizás a la salud no, como dice indiscutiblemente Guillermo, a la salud no, pero ¿a quiénes beneficia? La ley base beneficia en materia de salud, ¿a quiénes, Guillermo? No, primero por supuesto, a la salud, porque... yo quiero comentarles que en salud, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, se dan ciertos aspectos, cuestiones que no son necesarias las ley bases para que aprovechen los sectores concentrados de la economía para hacer sus negocios. No la necesitan, pero con la ley bases aún van a ir por más. Claro. Por ejemplo, los sectores, la salud tiene, o de los 90 para acá, se ha ido deshuesando, desarticulando la salud pública. Nosotros teníamos en el hospital, en la ciudad de Buenos Aires, la lavandería, por ejemplo, que eran con trabajadores del hospital, la seguridad, la cocina, fueron todos esos sectores del hospital que eran trabajadores municipales, fueron concesionándose a empresas, Entonces hoy la limpieza del hospital está concesionada. Ahora, en este momento se está produciendo un cambio de concesión
en vez de ser amigos de Larreta, ahora son amigos de Macri. Amigos digamos, de Macri, claro. Bueno, digamos, entonces, claro. Bien, entonces, y tiene en la salud pública algunos negocios que vienen por ello. Hay dos, digamos, ¿no?, que ya de alguna manera se han dado. Uno es el SAME. Bien. El SAME pertenecía a la estructura del hospital. Ahora no, es una estructura aparte que asiste al hospital, el SAME. E inclusive en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. No son estructuras que tienen que ver con el hospital, sino hay un prestador, por así decir, que presta el servicio. Eso es una gran caja y un gran negocio en capital y una vidriera, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires siempre el doctor Crescenti aparece, digamos, rápidamente en las acciones. Sí. Y esto es como una vidriera de que el hospital o el servicio de salud perfectamente, cuando en realidad, digamos, esta es una concesión. Bien. La otra parte también que empezó hace unos años es la de imágenes. Hay algunos hospitales donde tienen aparatología, digamos, de última generación, donde, por ejemplo, en el Santoyani el grupo Ornequian puso los tomógrafos, por ejemplo. No en todos los hospitales, pero algún privado ya empezó, digamos, con diagnósticos por imágenes a tomar, digamos, a la ciudad como un lugar de prestar los servicios, en este caso el hospital público. ¡Qué bárbaro! Van a avanzar más sobre este tema. Y hay otras áreas de los hospitales que también les viene muy bien a los sectores concentrados, que son la farmacia, claro, para los laboratorios, y el laboratorio, los laboratorios químicos, que también son muy, muy importantes y muy rentables, digamos, ¿no?, para los grupos concentrados de laboratorios no medicinales, sino laboratorios clínicos, ¿sí? Entonces, son dos lugares muy importantes donde hay un apetito voraz por quedarse con esto, y ya empezaron. La ley Bases habilita a todo este tipo de situaciones. Claro. Es más, la ley Bases habilita que y el DNU habilita que los medicamentos puedan tener cualquier precio. Exactamente. Los hospitales están desabasteciendo de los medicamentos. Nosotros damos indicaciones a los pacientes en cualquier área, en la mía es muy crítica, porque nosotros, después de la pandemia para acá, vemos pacientes que tienen patologías más graves que antes, porque no pueden sostener los tratamientos. No, y aparte, discúlpame, Guillermo. Perdón, sí. Vos estás en un área que es médico-psiquiatra, en donde la medicación de la psiquiatría es carísima, hay que sincerarse al respecto. Entonces, no se está comprando, no se puede comprar, no lo pueden comprar. Entonces dejan un tratamiento, lo cual puede generar un montón de cuestiones, que vos lo sabés muy bien, desde suicidios, desde brotes psicóticos, y un montón de cuestiones que están aconteciendo, pero la psiquiatría, y aparte en la psiquiatría, la medicación no es algo que podés cambiar o sacar como acontece con otras patologías, porque en la psiquiatría tenés una medicación que si con ese tratamiento venís bien, lo más importante es la continuidad de ese tratamiento. Y la psiquiatría, los valores, hay que decirlos, que los medicamentos son caros a nivel de la psiquiatría, pero si te hacen bien, realmente es de lo mejor que te puede pasar en el mundo, porque después hay también un complejo que si vas a un psiquiatra es porque estás muy grave de la cabeza. No, señoras y señores, si vas a un psiquiatra, en muchos casos lo necesitas para que te medique con algo que lamentablemente algunas farmacias te dan, que es el clonazepam, y a veces podés descansar mucho mejor a la noche cuando un psiquiatra te da clonazepam. Pero cuando estamos hablando de patologías como depresión, como ataques de pánico y demás, son medicaciones que a su vez son caras. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hacemos, Guillermo? Mirá, nosotros propusimos de hace un tiempo ya, en nuestro sector, yo también pertenezco a la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, y hemos propuesto la fabricación pública de medicamentos. En la ciudad, en la gestión Macri del PRO, se desmantelaron la fabricación que teníamos de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires.
como vos bien decís, Alejandra, la medicación psiquiátrica es cara, pero no tiene sentido que sea cara. No. Porque no hay una razón para que valga lo que vale. Exacto. 50, 60, 70 mil pesos. No tiene sentido que valga eso. Nosotros tenemos en el país la forma de poder fabricar los medicamentos a precios pero que son infinitamente menores a esto. Pero claro, no está la decisión política de hacerlo. Y se pierde el negocio. Y el DNU, digamos, va en esa dirección. Claro, como se pierde también el negocio. Favorecer a las prepagas, digamos, ¿no? Y con el descreme que ellos dicen, aumentan la cuota, digamos, se quedan con el sector más pudiente de los que pueden pagar las cuotas, digamos, los sectores más altos, y los demás van al servicio público, los que llegan, porque hay situaciones que se hace muy difícil llegar al hospital también. Digamos, a ver, no, Guillermo, no es una cuestión de quien llega al hospital, sino que llegar al hospital ya es complejo. Sí, en lo que es la psiquiatría, uno no puede, y esto hay que decirlo, que una persona esté por comprar y diga, no lo puedo comprar y no llego. No se puede habilitar. Esto es una cuestión que es así, no debería pasar con nada. También hay personas jubilados que veo que están comprando pañales y que se los dejan de comprar y demás. Pero acá, lo cual es terrible. Pero acá estamos hablando de algo que pone en riesgo la vida propia, en muchos casos la vida de la familia, en muchos casos la vida en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. No puede existir un medicamento psiquiátrico que alguien no lo pueda comprar. Esto es así, es liso y llanamente, más o menos como pasa con lo oncológico. No puede existir porque pone en riesgo la vida que no se pueda comprar un medicamento oncológico cuando estás perdiendo la vida, porque si vos tenés una quimio que te la están pasando A, B, B, D y no te llegó la D, que es justa lo que te están pasando, en ese momento puede llegar a acontecerte a alguien gravísimo en ese momento. Entonces, hay cosas con las que no se puede joder y hay cosas con las cuales la medicación y lo que vos estás diciendo debería ser. Pero ¿qué es lo que prevalece? El curro y el negocio. El curro y el negocio que se tiene con los laboratorios. El curro y el negocio que se tiene también con las prepagas. Porque mucho pechito con las prepagas, mucho pechito porque le vamos a poner el pechito y ahora las prepagas están haciendo lo que quieren. Porque te están haciendo una devolución del 2% que al final no te lo están devolviendo porque ellos pueden aumentar lo que quieren. Entonces, ¿qué 2% te van a estar devolviendo en 12 cuotas? Que era lo que supuestamente había arreglado el ministro Luis Toto Caputo. Nada te están devolviendo porque te ponen un 2%, pero después te cobran un 8%, un 10%, un 12%, que ya está dentro. Y bastante lo que vos dijiste, que algunos pueden ir a los hospitales públicos. Y aparte, hay que ser sincero en esto también. Cuando alguien con un problema, que hay problemas psiquiátricos que es solamente un clonazepam, pero hay otros problemas psiquiátricos que son otra cosa, que va a acudir a un lugar público, ya está buscando una ayuda de algo que puede llegar a ser, no sé, una violencia de género en la cual al otro día muere, una cosa así. Estás necesitando una ayuda y ya tocar la puerta de un hospital debería ser en las mejores condiciones. Y mi pregunta es, ¿en qué condiciones se encuentran los profesionales, la infraestructura y demás del Hospital Álvarez? Bueno, yo diría de los hospitales en general de la ciudad. Te pregunto en particular, Amor, porque sé que trabajas en ese. Sí, claro, pero mi incumbencia sabes que es en todos lados. Está muy bien. Hace 2 semanas se incendió el Hospital Moyano. Qué interesante lo que vos decís, porque por incumbencia acá se arregló la UBA, quitó la emergencia y todo el resto de las universidades. Muy interesante tu respuesta, porque todo el resto de las universidades que también marcharon no tienen un puto peso que le colocaron. Pero ¿saben qué se dijo? Lo que se dijo es nosotros ya arreglamos. ¿Con quién arreglamos? Con la UBA. Y les aclaro, arreglaron determinados temas que le debe y tener incumbencia a quien es hoy su rector, porque en los sueldos de los docentes y no docentes no arreglaron un peso tampoco. Pero vamos a los hospitales y la cadena, como vos me dijiste. Eso es muy interesante lo que vos decís, porque yo conozco el tema de la UBA también, obviamente
Si bien no soy egresado de la UBA, pero como te digo, trabajo en función de la UBA y de la cátedra. Lo que se arregló es un porcentaje ínfimo para los negocios, comillas, Claro, de la UBA. claro. No para el aumento del docente, eso no va a repercutir en mejor calidad de elementos para los docentes, para los alumnos, no va a repercutir en nada, que es Así lo que es. estaba y que es lo que está en el fondo del reclamo. Para que el rector no vuelva a marchar. El resto me importa nada. Sí, continúa. Claro. En cuanto a las condiciones laborales y salariales nuestras y edilicias, son cada vez peor. Nosotros, justamente por lo que estamos hablando de las prepagas y que la gente se queda sin trabajo y también se queda sin su obra social, que es otro de los elementos también a considerar en este momento, que hay muchos trabajadores que pierden su trabajo formal, y también recurren al hospital público. Entonces, el hospital público en la ciudad de Buenos Aires está sobresaturado y no tenemos ni la cantidad de profesionales necesarios, ni la cantidad de insumos. Los turnos que se dan, por ejemplo, para salud mental, podés tener una demora de 3 o 4 meses para un paciente, para atender a un paciente de primera vez. Esto es dramático para una especialidad como la nuestra, que en general reviste cierta urgencia. Terrible. Cierta urgencia. Entonces, tenemos este problema. Tampoco, por ejemplo, esta semana en el Hospital Álvarez estamos tratando de ver cómo hacemos con los consultorios, porque no tenemos la cantidad suficiente de consultorios para poder asistir a los pacientes. Atendemos a un paciente, yo hay veces que atiendo sentado en el patio del hospital a algún paciente, porque no tengo dónde atenderlo físicamente, para que demos cuenta de qué manera estamos trabajando, ¿no? Entonces, no tenemos ni los profesionales, ni los lugares, ni lo edilicio está bien, ni hablar de las condiciones salariales. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, comparable a cualquier ciudad del primer mundo, tenemos un ingreso de pobreza más alquiler más alto, eso es más alto que nuestro salario de ingreso a carrera en los trabajadores de salud. Qué barbaridad. Profesionales. En los que no son profesionales es exactamente la mitad. Estarán más o menos en la mitad de la canasta de la pobreza, estarán en 500.000 pesos. Los profesionales están rondando los 900.000 pesos cuando la canasta de pobreza está en 1 millón más alquiler para los profesionales en capital. Es decir, que también hemos tenido un deterioro, como toda la población en general, pero en capital aún más, un deterioro muy importante en las condiciones salariales. Esto hace que en el ámbito de salud haya mucho pluriempleo. Claro. Enfermeros que van de un sanatorio a otro, exacto, médicos que se suben de una ambulancia a una guardia a otra, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos también las tasas, ya que vienen de largo dato, más críticas, si se quiere, de los profesionales. Nosotros tenemos la mortalidad más joven de todas las profesiones. Clarísimo. Los trabajadores de salud, digamos, nos morimos antes. Excelente. Los profesionales de salud tenemos la mayor cantidad de horas de empleo de todos los profesionales. Más, digamos. Por ejemplo, si pensamos solamente en una guardia de 24 horas, que es cavernícola eso, es muy fuerte pensar que una persona, cualquier trabajador de salud, puede atender a la hora 2 el paciente de la misma manera que a la hora 21 exacto, de la guardia. Exacto. Es una locura, bueno, conceptual. Bueno, digamos, estas situaciones, por eso las condiciones laborales también son muy importantes, claro, para nosotros, y que es justamente la ley base nos resta posibilidades de peticionar, de reclamar todas estas cuestiones vinculadas a las condiciones laborales. Clarísimo, excelente, dije no por lo que vos estabas diciendo, excelente por la explicación. Juanchi, para finalizar contigo te dejo. Ya llega Juanchi, vos quédate tranquilo, Guillermo, que se debe estar desmuteando en este momento. Muy bien, sí. Ahí va. Yo a las 14 a las 16 me tengo que ocupar. Vos no te hagas problema. En el mientras tanto y antes de finalizar te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a Jorge Macri, Guillermo?
que deje de perseguir a los trabajadores que peticionan, que reclaman, que deje de reprimir las protestas sociales y que se aboque a resolver los problemas de la comunidad, que son muchos, no solo de la comunidad vinculada a la salud, sino a la educación, a los comedores, digamos, a las situaciones de calle, de hambre que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bien, clarísimo. Ahora sí, Juanchi, la despedida a Guillermo. No, la verdad que, Guillermo, mi pregunta, ¿cómo beneficia la salud? Fue capciosa, ¿no? Porque yo, como optimista que soy, pensé que viene un gobierno nuevo y que viene a traer políticas que sean beneficiosas para la gente, ¿no? Vos lo has, sabiendo que están haciendo todo lo contrario, que esto lo has pintado muy bien vos, Alejandra ha dicho también perfectamente cómo son la realidad de la cuestión, ¿no? Por eso iba a esto, a hacer conocer que en definitiva viene un gobierno nuevo, porque hace 6 meses que está este gobierno nuevo, y parecería ya que hace un par de años que está por tanto destrozo que hizo, no es fácil romper tantas cosas de golpe, ¿no? Y lamentablemente, o sea, tiene el acompañamiento de un gran sector político, por supuesto, primero, y todavía de un buen sector de la gente que sigue creyendo que la zanahoria va a llegar, ¿no? Lamentablemente los que tenemos más años conocemos cómo son estas historias y cómo terminan las cosas. Por eso nos lamentamos de este tema y por eso queremos visibilizar todo lo que se pueda, cómo es la realidad, tanto en la salud como en la de economía, que es también una economía regional, como en la economía de todo tipo, ¿no? Porque si no, nos quedamos con el título de los diarios importantes que dice: el Fondo Monetario está muy contento por la aprobación de esta ley. Por supuesto que si ellos están contentos, y así fue teóricamente, el pueblo es el que paga las consecuencias. Bien. Guillermo Muñiz, ha sido un verdadero placer tenerte, un gusto inmenso y gracias por salir a nuestro programa. Cariños, Guillermo. Gracias, Alejandra, gracias, Juanchi, y a disposición, cuando lo crean conveniente, seguimos charlando. Un saludo para ustedes y la audiencia. Un cariño. Juanchi, a nosotros nos toca despedirnos ya. El programa voló, pasa volando y creo yo que hemos tenido un programazo en el día de hoy. Juanchi, ¿nos encontramos el próximo viernes? Por supuesto. ¿El próximo viernes haciendo qué, Alejandra? ¿Cultura qué, trocero? Cultura lechera para todas las economías regionales y federales. Ahí va. Chao, gracias, los amamos.